Buenos días, hermanas. Buenos días. Bien. Qué gusto y qué privilegio que Dios me da el estar aquí compartiendo con ustedes. Como dijo nuestra hermana Patti, nosotros nos congregamos en el Alto con mi esposo, pero les cuento que antes yo me congregaba aquí, yo nací aquí, y esta congregación nos ha sostenido a mi esposo y a mí por muchos años y a mis hijas. Y después el Señor nos mandó a servir en el Alto. En el Alto ya estamos muchos años y bueno, pues estamos sirviendo allá. Veo muchas caras nuevas y muchas caras conocidas también. ¿Ven? También quiero agradecer a las hermanas, a las esposas de los pastores que han organizado este retiro por la invitación. Hermanas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio, un honor. Bien. En este retiro vamos a compartir el libro de Habacuc. ¿Quiénes han leído este libro, hermanas? ¿Poquitas? ¿Sí? Les cuento que de este libro lo que más recordaba o lo que más conocía, no sé, era el capítulo 3. ¿Sí? El capítulo 3, los últimos versículos. A ver, las que han leído, hermana, ¿cómo dice? Aunque la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto. A ver, un coro. Quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Cómo dice? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí está escrito. Amén. Ahora vamos a poner este libro un poco más en contexto, ¿no? Porque solo conocía eso, pero lo pondremos un poco más en su contexto. Vemos que Habacuc, hermanas, el libro de Habacuc, y Habacuc, el profeta, recibe una revelación de parte de Dios para su pueblo. De eso se trata este libro, de la revelación que Dios da para su pueblo mediante este profeta. Pero la época en que vivía Habacuc era un periodo de los más críticos de la historia del pueblo de Dios, de Judá. Gracias. ¿Saben? El entorno que rodeaba al pueblo de Dios eran naciones totalmente impías, ¿ya? Que estaban siempre en constante guerra y casi Judá siempre estaba siendo sometida por estas naciones, por estos países. Todos sus vecinos estaban como que al ataque del pueblo de Dios, ¿ya? Y Judá siempre estaba sometida por los asirios, por Egipto y al final por Babilonia, ¿no ve? Hemos leído el libro. Quienes les imponían pues impuestos, les imponían multas, tenían que pagar este pueblo de Dios a esos pueblos impíos con oro, con plata y bueno, y era un abuso total el que hacían con el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando entró a Egipto a someter a Judá era porque había matado a su rey, a Josías. Y Josías era el mejor rey que tuvo. Bueno, tenía que entrar pues, el hijo mayor de Josías, que se llamaba Eliakim. Pero este faraón lo sacó, se lo llevó a Babilonia, lo encarceló y lo dejó ahí hasta que muera. Y en cambio lo puso a otro hijo, que se llamaba en ese entonces Joacás, y lo cambió de nombre. Ahora te vas a llamar Joacim. Esos eran los abusos que hacían, hermanas,
con el pueblo de Judá, estos pueblos que les rodeaban. Pero, hermanas, el problema más fuerte y más grave del pueblo de Dios era la vida interna que vivía este pueblo. ¿Saben? Cada rey que subía al trono para gobernar hacía pecar al pueblo más y más. Menos Josías. Era el único rey que rescató los escritos, que derrumbó los altares. Pero desde su hijo y antes de él, también los reyes hacían estos, ¿ya? Permitían, la idolatría en el pueblo, aún ellos los llevaban a la idolatría, sirviendo a dioses ajenos, olvidándose del Señor. El estado moral de Judá era decadente. Y el estado espiritual, hermanas, ni qué decir, ¿no? Ni qué decir. Se olvidaron de seguir los mandamientos de Dios y el pueblo andaba en pecado. Y lo peor, hermana, no había señales de arrepentimiento de este pueblo. No había señales de arrepentimiento. ¿Saben qué? En Jeremías, me gustó mucho leer Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías, Habacuc, Sofonías estaban en la misma época y hablaban del mismo pueblo. ¿Saben? Ahí nos cuenta Jeremías cómo estaba realmente este pueblo tan perdido en el pecado y habían abandonado por completo el camino del Señor. Repetidas veces este profeta les hablaba y les pedía volver en el camino del Señor, pero ellos no escuchaban. El pueblo de Dios no escuchaba, hermanos, la palabra que Dios le daba a sus profetas en ese tiempo. Vuélvanse a mí, era el pedido de Dios para su pueblo. Ese era el estado espiritual del pueblo de Dios. Bien, ese era un poco en su contexto. Ahora entraremos al libro exacto de Habacuc, que comienza con un diálogo. ¿Sí? Habacuc empieza a hablarle al Señor y le empieza a cuestionar por todas las cosas, por la situación que estaba pasando el pueblo de Judá. Vamos a leer 3 versículos, ¿ya? Del primer capítulo, 2, 3 y 4, para que ustedes vean cómo estaba Habacuc. Le dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué está haciendo Habacuc, hermanos? Le está expresando todo aquello que estaba pasando el pueblo de Judá. Le estaba expresando su sentir, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les responde, ¿no? Era un diálogo. Dios les responde en los siguientes versículos. Y miren lo que le dicen, escuchen bien. Le dice: mira entre las naciones y ve, y asómbrense, porque haré una obra en sus días que aun cuando se los cuenten, no lo creerán. ¿Qué dice? Que hará algo que en ese tiempo no van a creer lo que Dios iba a hacer, que se iban a sorprender, le dice. ¿De qué estaba hablando el Señor? Un versículo más abajo dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué le estaba diciendo? Que iba a levantar a los caldeos. ¿Para qué, hermanas? Estaba diciendo que los iba a traer
para invadir a su pueblo. Y los estaba trayendo como instrumento de su justicia por todo el pecado que había en su pueblo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Judá pronto sería sometida una vez más, porque siempre está sometida, aunque esta vez iba a ser total. Dios levantaría a los caldeos. Esa era la respuesta. Tal vez acá Habacuc estaba esperando otra respuesta, ¿no? Creo que sí, creo que esperaba otra respuesta, ¿no? Sí, Habacuc, he oído tu oración y voy a salvar al pueblo. Tal vez muchos de nosotros esperamos una respuesta así, ¿no? Cuando oramos, cuando estamos orando, esperamos que Dios tenga más misericordia que discipline nuestras vidas. Amén. Pero le estaba hablando de un juicio a su pueblo. Les ha dicho, voy a hacer que vengan y los ataquen. En el versículo 8 dice, ellos serán como un huracán, destruyendo todo a su paso. Nada va a quedar en pie. ¿Sí? Como dice más arriba, por donde pasan, se adueñan de todo. Obviamente, hermanos, Habacuc no podía creer esa respuesta. Era una respuesta muy dura, muy fuerte, ¿verdad? Y lo que Dios le estaba diciendo no podía entender por cómo iba a levantar un pueblo tan malvado, tan perverso, para castigarlos. Yo creo que Habacuc estaba en crisis. Yo también estaría en crisis. No sé si ustedes estarían en crisis. Si están pidiendo misericordia y el Señor les dice, voy a mandar un pueblo para que los destruyan. Estaba tan en crisis Habacuc que le dice, Señor, nos van a cazar como cuando los peces son atrapados en la red, sin podernos defender. No van a tener piedad de nosotros, le dice Habacuc. Y al final le dice, bueno, tú los has puesto en la tierra para castigarnos. Tú has levantado este pueblo para ejecutar tu justicia. Y Dios nuevamente les responde, ¿no ve? Nuevamente les responde y le dice, esta visión que te he dado, la de la invasión, le dice, escribe esta visión que te doy, públicala para que todos la lean. ¿Qué quería el Señor? Que todos sepan lo que Dios iba a hacer. Eso quería. Que todos se enteren. ¿Sí? ¿Para qué será, no? Que todos, quería Dios que todos se enteren. Más adelante vamos a ver. En el siguiente versículo le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios no es mentiroso. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué grave, hermanos. Le estaba diciendo, esta visión que te he mostrado, este mensaje para este pueblo que te he dado, se va a cumplir. Va a tardar un poco, pero se va a cumplir. Sin duda, espérenlo. Era una visión, un mensaje para un tiempo futuro, no era para ese año, hermanos. Pero el juicio iba a llegar sí o sí, porque Dios dice, y no mentirá. Dios no habla por hablar. ¿Sí? Cuando Dios te dice algo, lo cumple. Llegaría el juicio de Dios para su pueblo por todo su pecado. ¿Saben? Iba a llegar la destrucción. Pero hermanas, hay algo bien importante que Dios le dice en los siguientes versículos. En el siguiente versículo. Hermano, es vital para ese pueblo, para esa época y para todos los hijos del Señor y para todas las épocas. Lo vamos a leer porque esto es vital para cada uno de nosotras y para todo el pueblo del Señor.
está en el capítulo 2, versículo 4. Le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Esto, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, el orgulloso no necesita de Dios, no necesita de nadie, ¿no? Es suficiente él solo, es autosuficiente. Pero dice, más el justo por su fe vivirá. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Le estaba hablando del juicio. Iba Dios a traer el castigo, ¿sí o no? Pero también les estaba dando una esperanza, como una tabla de salvación podríamos decir, al decirles, más el justo por la fe vivirá. Cuando dice más el justo, ¿quién es el justo, hermano? ¿Ah? El justo, hermanas, es el que cree en Dios, el que ha puesto su confianza en Él, el que ha puesto su esperanza en Él, el que ha puesto absolutamente su vida en Él. Ese es el justo. Ese sí va a salvar. ¿Saben por qué? Porque Él depende de Dios, no como los orgullosos que no dependen de Dios. El justo depende de Dios, por eso se pone en las manos de Dios. ¿Sí? Y ese será salvado, será protegido, ese va a vivir, hermanas, y vivirá para siempre. ¿Sí? Ahora, una manera de interpretar para esos tiempos, para los tiempos de Habacuc, la salvación se refería, vivirá, decía, ¿no? El justo por la fe vivirá, significaba pues sobrevivir a la invasión que iba a venir. Cuando Dios les habló para eso, significaba eso. Unos se iban a salvar, hermanos, no iban a morir. ¿Ven? Y les comento esto porque no dice en el libro de Habacuc, pero el juicio sobre el pueblo de Dios llegó. Llegó, como dijo el Señor, se llevó a cabo. Fueron invadidos por Babilonia, muchos murieron, miles fueron llevados cautivos a Babilonia, la nación entera sufrió. Hubo una destrucción total. Ese era el juicio de Dios, muchos años después. ¿Ya? Hermanas, Dios es santo, ¿verdad? Y aborrece el pecado. Aborrece el pecado. En Habacuc le dice, muy limpio eres de ojos, no puedes ver el mal. Dios no podía seguir viendo a su pueblo en tan grande pecado. Porque uno de los atributos de Dios es la justicia. Tenemos un Dios santo y justo. Un Dios que hace justicia correcta, exacta, recta, y sus juicios también son iguales. El juicio que hubo para Judá era justo. ¿O qué creen ustedes, hermanas? ¿Era justo o no era justo? Habiendo tanto pecado y Dios no puede ver tanto mal, tanto pecado. Otra pregunta. Hermanas, ¿será que nosotros somos diferentes? ¿Somos mejores? ¿Somos iguales que ese pueblo? ¿Estamos peor? ¿Cómo estamos nosotras como pueblo? ¿Cómo estamos nosotros como pueblo en nuestro diario vivir? ¿Cómo es nuestra vida? A ver, reflexionemos un poquito. ¿Cómo vivimos cotidianamente? ¿Qué es lo primero en nuestra vida? ¿Dios? ¿De verdad?
¿De verdad, hermana, ocupa Dios nuestro corazón primero? Porque si no ocupa nuestro corazón primero, quiere decir que otra cosa ocupa nuestro corazón, ¿no ve? Y si otra cosa ocupa nuestro corazón, hermanas, estamos en problemas. Porque estamos en idolatría, adorando otra cosa que no es a nuestro Señor. Y ahí no hay mucha diferencia con el pueblo de Judá. ¿Sí? ¿Qué está en nosotros, hermanos? A veces nuestra familia está primero, nuestro trabajo, nuestros negocios. Hermanas, estemos seguras. Y Dios está primero en nuestro corazón. Estemos seguras. Porque si no estamos adorando otra cosa y estamos en idolatría. ¿Sí? A ver, hermanas, ¿cómo es nuestro diario vivir como esposa? ¿Cómo estamos como esposas? Hay algo que he visto que cojea un poco en el hogar. Es el respeto y la sujeción. Es algo débil en algunos matrimonios. ¿Cómo están? Estas preguntas son solo para reflexionar. ¿Ah? ¿Cómo estás como hija? Hay un mandamiento precioso que es de bendición. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que les vaya bien a los hijos. ¿Cómo está, hermana? Hay honra, hay respeto, hay cuidado hacia los padres. ¿Hay? Una vez un hermano le dijo a Walter: hola, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu hijita? Ah, bien, pues la reina de la casa, le digo. Y Walter le dice: no. Ella no es la reina. La reina es tu esposa. Ella es princesa nomás todavía. ¿No? Y a veces las hijas están como reinas ahí, haciéndose atender. ¿Sí? ¿Cómo estás como mamá? ¿Estás guiando a tus hijas hacia el Señor? ¿Sí? ¿Estás guiando a tus hijas? ¿O tus hijos te están guiando? ¿Saben qué, hermanos? Hemos visto muchas cosas con el hermano Walter. Hemos visto que a veces las mamás, hermanos, en vez de guiar a los hijos, discúlpenme, pero a veces son como piedra de tropiezo. Grave, hermanas. También hemos visto el lado contrario. Quienes guían a los padres son los hijos. Ellos, vamos temprano, por decir un ejemplo, vamos temprano al culto, el primer culto. No, quiero dormir, vamos a ir a la segunda. Wow. Bueno, ya vamos a la segunda, los papás. Wow. O cuando quieren ir ellos a la primera, hijito, vamos a la segunda. No, vamos a la primera porque en la segunda tengo fútbol. O sea, ¿quiénes guían a quiénes, hermanos? ¿Cómo tiene que ser la cosa? ¿Ah? Bueno, ¿cómo es con tu familia? Vemos muchas familias, hermanas, peleadas. No se hablan. Hasta parece que se odiaran. ¿No es tu prójimo, tu hermano, tu hermana, tu familia? ¿Qué dice el Señor sobre tu prójimo? Que lo tienes que amar, ¿no? Hermanas, ¿cómo es como hermana aquí en la casa del Señor? ¿Cómo vienes de visita los domingos? Discúlpame que te diga esto. ¿Vienes a hacerte servir o sirves?
¿Ah? Hermanas, les cuento que recuerdo, cuando estábamos comenzando con Walter, que las reuniones de los miércoles era tan lleno como las reuniones de los domingos. Así era de lleno cuando estábamos Walter acá. Y en esos tiempos había seminarios, no sé, había conferencias, hermanas. Y les cuento que con Walter estábamos en la cocina sirviendo el tecito, lavando las tazas, limpiando la cocina. Yo no sé cómo es tu vida aquí en la congregación, como hija de Dios. Bueno, hay harto, hermanas, ¿no? En el trabajo, ¿cómo eres en el trabajo? Si sigues la corriente de tus compañeros, no sé, o te paras firme como hija de Dios. ¿Cómo es? Hermana, ¿cómo es en el mercado? ¿Cómo es en el minibús? ¿Cómo es tu diario vivir, hermanas? ¿Cómo es? ¿Saben qué, hermanas? Tenemos que vivir en el temor del Señor. Eso nos tiene que llevar a vivir una vida en santidad. Si fallamos en cualquiera de estas cosas que hemos mencionado, estamos pecando, pues, hermanas. Estamos pecando delante de Dios, como su pueblo antiguo. ¿Saben? En el libro de Job, una vez nos compartió esto la hermana Tricia, Job, cuando Dios le habla, Dios habla con Satanás, ¿no ve? ¿Se acuerdan? En Job, Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Así que estaba sacando pecho, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Qué dice? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermana, ¿qué dice Dios de ti? Yo quisiera que esto diga el Señor de mí. Wow, es mi anhelo. ¿Qué dice de ti? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Bien, pero iremos nuevamente a este versículo, hermana, que lo he leído, lo he escuchado, y es como la columna del Evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. Para todo hijo de Dios, esta es la clave, hermanas. Esta es la clave. Hermana, lo que Dios quiere de nosotros es nuestra dependencia total de Él. Que le creamos, hermanos, que andemos confiando en Él. Que le creamos, pues, cuando Él dice que está con nosotras. Porque si no sería vana palabrería, ¿no? Dios está conmigo, sí. No, pero que le creamos. Cuando Él dice que nos va a guardar del mal, que le creamos, hermanas. ¿Sí? El no creer es incredulidad. Y la incredulidad es la base del pecado. ¿No crees como nos pide? Estás en pecado, hermana, lo siento. En verdad. Dice, el que es justo va a vivir. Y el justo es el que cree. Ese pues va a ser guardado, protegido, cuidado. ¿Sí? ¿Sí? El que cree. Hermanas, aunque nuestras vidas se asemejan a los de Judá, Dios no está ansioso por castigarnos. No está ansioso. Ese no es el corazón de Dios. No, Él no. No sé, tal vez nuestros papás eran, me acuerdo, pero Él no. Él no está. Dios lo que quiere, hermanas, es arrepentimiento de nuestros pecados. Él está con los brazos extendidos, esperando vernos volver a su camino, a sus mandamientos, temerosos de Dios, confiando en Él, hermanas.
Eso es lo que Dios quiere. Porque les cuento que Dios no se va a hacer al de la vista gorda con el pecado. No se va a hacer al de la vista gorda. Ay, no, pobrecito, esta vez más le pasaré. No. No hay tal cosa con él. Por algo es un Dios justo. Por algo Él es justicia. Así como decimos Dios es amor, Él es Dios es justicia. No se va a hacer al de la vista gorda, hermanos. ¿Ya? También sobre nosotros habrá disciplina si es que no nos arrepentimos por causa de nuestro pecado, como consecuencia pues, de nuestros actos. Y eso ocurre cuando nos alejamos del Señor, nos vamos alejando, enfriando. ¿Sí? En Romanos 12:1 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense en medio de la renovación de su entendimiento. Hermanos, es necesario una renovación de nuestra mente y habrá un cambio en nuestras vidas. Que podamos salir hoy de aquí renovadas, ¿sí? Y que nuestras vidas cambien. ¿Ya? Puede ser que estemos viviendo en medio de un pueblo pecador, pero que nuestras vidas sean rectas, hermanos, que sean agradables a Dios, y Él va a cuidar de nosotros. ¿Saben? Como vemos en el libro de Daniel, les voy a hablar de Daniel. Hermanos, Daniel vivía en esos tiempos terribles de Judá. En el peor de sus tiempos estaba Daniel. Nació ahí, vivía ahí, y cuando Babilonia invadió, Daniel y sus 3 amigos fueron tomados cautivos, fueron llevados presos a Babilonia. Y la palabra nos dice que Daniel era fiel a Dios, una persona consagrada a Dios, pero Daniel vivió en medio de la corrupción de Judá, pero su vida fue íntegra. Él vivía agradando a Dios, pero sin embargo padeció lo mismo que los de su pueblo. Cuando Babilonia los invadió, él también sufrió lo mismo que los demás. ¿Podemos decir que cuando llueve moja a todos? Parece que sí, ¿no? Le llovió, siendo bueno. Le llovió, hermanos. Hermanas, si realmente somos íntegros y hemos puesto nuestra confianza en Dios, Él nos va a cuidar, como cuidó de Daniel. ¿No? Al final, el Señor hizo que lo lleven cautivo, pero Dios lo puso en el palacio. ¿Sí? Y no estaba donde los otros, estaba en un palacio. De igual manera, si somos fieles, si nuestra vida está consagrada a Él, Él cuidará de nosotros. Tenemos que tener esa certeza. Obviamente que no le faltó pruebas a Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo pusieron en el foto de los leones y demás cosas, estaban perseguidos. Pero Daniel fue justo y fue cuidado. El justo por su fe vivirá. Daniel fue justo. ¿Ven? Bueno, llegaremos al capítulo 3. ¿Ven? Dice oración de Habacuc en el capítulo 3. Hermanas, ahora vamos a ver a un Habacuc diferente de los primeros capítulos. Un cambio de actitud, hermanas. Un cambio de actitud. Aquí su oración, hermanas, ya no es como los primeros. Estaban cargados con queja, reclamando, ¿verdad? Ya no. Aquí la oración, lo que Habacuc le habla es como un cántico de alabanza y súplica al Señor. Ya no estaba con la misma actitud
cuando le estaba diciendo, Señor, ¿por qué pues me haces ver estas cosas? ¿Qué tengo yo que ver con este pueblo? ¿No ve? Más o menos, es tu pueblo. A ver, haz algo. Algo así, ¿no? ¿Y qué pasó con Habacuc, hermanos? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué le pasó a Habacuc? A ver, vamos a leer en el capítulo 3, versículo 2, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate también de tu misericordia. Dice, oí tu palabra y temí. Habacuc escuchó al Señor. Escuchó al Señor lo que iba a hacer con su pueblo. Le escuchó lo que iba a suceder con su pueblo. Entendió y aceptó la voluntad de Dios. Es por eso el cambio de Habacuc. Ya no les reclama, ya no se queja. ¿Saben qué hace? Clama. Clama por el pueblo de Judá. Hermanos, qué bueno es escuchar al Señor cuando nos habla. ¿Les está hablando hoy día? Qué bueno es escuchar al Señor cuando Él nos habla y que temamos. Y que temamos. ¿Sí? Y ya Habacuc le clama por el pueblo para que Dios obre en el corazón de ellos. Ya no le dice, a ver, señoras, no le dice, Señor, por favor, por ellos te pido. Ya no le dice, Señor, a ver, arregla este asunto. Es un cambio total en el corazón de Habacuc. Y le pide dos cosas para su pueblo. Primero, que Dios obre en sus corazones, le dice. Dice arriba, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué le pide? Que traiga avivamiento a su pueblo. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué entendemos por avivamiento? Le está pidiendo, pues, que traiga restauración de la vida espiritual de su pueblo. Ya que se habían enfriado, pues, hermanas, se habían enfriado en su fe, habían perdido la visión, como se dice, el norte, prácticamente se han vuelto al mundo. Así vivía el pueblo de Dios, prácticamente como si nunca hubieran conocido al Señor. Habacuc le estaba pidiendo que en verdad vuelva a encender la llama, la pasión, el amor en sus corazones por Él. ¿Para qué? Para soportar, pues, hermana, lo que iba a venir, lo que vendría con la invasión, porque iba a ser destrucción. ¿Sí? Y otra cosa que le pide es misericordia. ¿Ya? Misericordia, que tenga compasión, que vea la condición miserable del hombre, del ser humano, en el que se encontraba su pueblo. Que en medio de su enojo, que en medio de su ira, que en medio de su castigo, obviamente por tanto pecado, se compadezca de su pueblo. En el versículo 16 dice, y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Y bien estaré quieto en el día de la angustia.
Habacuc estaba temblando, estaba estremecido, conmovido al saber todo lo que iba a venir. Todo lo que iba a pasar el pueblo, la invasión. Pero al final le dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, le dice, pero también estaré confiado. Eso quiere decirle. También voy a esperar confiando. Y es una actitud que él tiene y dice, bueno, esperaré con paciencia y tranquilidad el día que vendría la calamidad sobre la nación. Es como que se preparó. Cuando leía esto yo me acordé de Jesús, cuando estaba entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan? Dice que afirmó su rostro para ir porque sabía lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba a Jesús? La muerte. Esta actitud tomó Habacuc. Iba a esperar lo que vendría. ¿Sí? Decide confiar en el Señor. Ahí es pues donde le nace a Habacuc hacer la declaración de fe. Esta declaración de fe que lo hemos leído al principio, en el capítulo 3, los últimos 3 versículos. ¿Sí? ¿Cómo era, hermanas? Que era no florezca, y en los vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento o sustento, ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Hermanas, en Romanos 14:8 dice, si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor. Entonces, sea que vivamos o morimos, ¿de quién somos? Del Señor. Amén. Amén. En el Salmo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué estaba diciendo? Que Dios es quien afirma nuestro caminar. Que Dios afirme, hermanas, nuestro caminar. Que seamos firmes en el camino del Señor. Firmes, hermanos. Amén, hermanas, perdón. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que podemos alegrarnos en medio de las circunstancias difíciles. Hermanas, estas pueden ser como lluvia en nuestra vida. Nos pueden mojar, pero podemos danzar en medio de ellas, con la certeza de que Dios es quien nos sostiene. ¿Sí? Tenemos la confianza en que Dios cuidará de nosotros. Esa seguridad hace que en medio de la lluvia podamos danzar, porque hay esperanza. ¿Sí? Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Y aún la misma lluvia llega a ser una bendición para nuestras vidas. Quiero contarles un testimonio. Ya lo había contado antes, pero no de este ladito que les voy a contar. Saben, hace unos 7, 8 años, era un fin de año. Con mi esposo, con Walter, habíamos decidido tener como una especie de retiro y habíamos decidido irnos a Caranavi. Queríamos estar en un lugar calientito. Entonces, este año creo que se casó mi hija, ya estábamos solos los dos. Mi última hija se casó y bueno, hemos dicho, vámonos a Caranavi, tendremos un tiempo con el Señor.
iremos a buscarlo, iremos a encontrarnos con el Señor. Habíamos preparado nuestras Biblias, todo para tener así una especie de retiro dentro de un cuarto, ¿no? De un alojamiento, hotel, donde íbamos a llegar. Y estábamos yendo en moto. Me encanta la moto. A mi edad, hermanos, me encanta. Y estábamos viajando y ¿qué creen? Nos llegó una lluvia. No sé si conocen los yungas. Lluvia. Es una lluvia terrible que parece que se cayeran baldazos de agua, no gotas de lluvia. Y nos pescó, pues, lluvia en el camino. Nos volteamos. La moto me cayó en el pie, me fracturé el pie. No llegamos a Caranavi. No llegamos a Caranavi. Nos volvimos directo al hospital. La operación, los clavitos, todo eso, ¿no? 3 meses sin caminar, enyesada. Y en esos 3 meses el Señor obró en mí. ¿En qué sentido? Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer, ¿no ve? En nosotros, o sea, Él pone en nosotros cuando hacemos cosas así. Puso en mí el leer su palabra. No es que yo no leía su palabra, hermanas. Leía su palabra, pero ¿saben cómo leía? Para mí que leía mal. Lo siento, hermanas. Agarraba un libro del Antiguo, otro libro del Nuevo Testamento, 2 por aquí, 2 por allá, y así terminaba de leer la palabra. Pero esos 3 meses, el Señor me hizo leer de tapa a tapa. Desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis. Y los leí la Biblia en esos 3 meses. ¿Y saben qué, hermanas? Mi mundo empezó a cambiar, mi mundo espiritual. Empecé a cambiar. Había sido muy diferente leer una palabra, la palabra de Dios así. Yo recuerdo que vine aquí, hace 8 años, pero les dije que iba a volver a leer la palabra. Y terminé y volví a leer por segunda vez, de tapa a tapa, sin saltar un solo versículo. Con decirles que en Crónicas, que parece que uno aprende hasta leer, ¿no ve? Con los nombres. ¿No ve? Sí, terminé de leer hasta el último versículo y otra vuelta empecé. Nuevamente. Versículo. Hermanos, Dios cambió mi vida. ¿Saben? Si hubiéramos llegado a Caranavi, hubiéramos tenido nuestro retiro. ¿Cómo hubiera leído la palabra? Posiblemente como siempre leía. Hubiéramos tenido alabanza, oración, tal vez hasta ayunos, no sé. Pero mi vida no hubiera cambiado como Dios la cambió. Y después entendí algo. Escuché al Señor que me dio, ¿no querías encontrarte conmigo? ¿No fuiste a buscarme? Pero las cosas son a su manera, no a la nuestra. Yo le estaba yendo a buscar con Walter, a mi manera. Pero las cosas de Dios son a su manera. Y lo encontré al Señor, o Él me encontró, como ustedes quieran. ¿Sí? Porque en el momento del accidente mi cabeza era cric, 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 cric. ¿Qué pasó? Señor, estaba yendo a buscar. No estaba yendo fin de año, yupi. No.
Estaba yendo a buscarle al Señor. Quería tener un encuentro con Él ese fin de año. ¿Qué sé yo? Según yo, venir renovados, ¿no? Al año siguiente. Pero el Señor tiene sus propósitos. Y me cayó doble lluvia. La yungueña, que es torrencial, y la de Dios. Pero ¿saben qué? Para bien. Para bien. Cuando llueve, llueve para bien, hermanos. Puede ser que algunas veces puede ser para arrepentimiento como para el pueblo de Judá, porque después el pueblo de Judá se arrepintió cuando estaba los 70 años en Babilonia, añorando volver. O puede ser porque el Señor tiene un propósito más grande para ti, para tu vida. ¿Sí? La verdad es que ese rato no dancé bajo la lluvia. Perdón, Señor, no dancé. Pero quiero aprender a danzar bajo las lluvias que el Señor nos mande. Y todos vivimos, creo que bajo lluvias, hermano. No sé si alguien está bien soleada su vida, pero yo tengo ahorita lluvia en mi corazón, o digo, en mi vida. Estoy esperando que el Señor, bueno, tal vez no me va a contestar como quisiera. Oh, he escuchado, Marta, tu oración, ¿no ve? A su manera me contestará a lo que es bueno para mí. Tengo lluvias y creo que los hijos, las hijas, tenemos lluvias en nuestras vidas. Hermana, quiero alentarles a que veamos como bendición las cosas que el Señor nos hace pasar, porque todo es para bien, dice su palabra. Todo es para bien. Amén. Amén, hermanas. Amén. Bien. No sé si oramos, alguien ora, ¿cómo hacemos? ¿O quieren que ore o vas a orar tú? ¿Yo? Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios, tu profeta Habacuc dice, oí tu palabra y temí. Señor, hoy, en verdad, hoy, Señor, que hayamos podido oír tu palabra. Y te amamos, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, digno de ser amado y digno de ser temido. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido que haga eco en los corazones, Señor, de todas nosotras. Señor, como te pedí a tu hijo Pablo, que todas mis hermanas puedan llegar al conocimiento tuyo, Señor. Que te conozcan, que te amen, que te sirvan. Que esta tu palabra, Señor, haga eco en sus vidas. Señor, que al hacer tu voluntad sea lo mejor, Señor, que podamos decirte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.